al 7. Un niño admirable nació hace 2000 años. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta semana memorable en que en todo el planeta Tierra, se conmemora el nacimiento del personaje más extraordinario que nos haya visitado en la Tierra. Hoy, ante todos los avances científicos, hoy se sabe que efectivamente en lo que se conoce en el calendario gregoriano, que por cierto, recuerde que cuando el Señor nació no existía ese calendario sino hasta el año 1600. En el calendario gregoriano se dice hoy en día por el documento que menciona Lucas del gobernador Cirineo y Romano Quirino, un documento que fue un decreto que se ordenó que todos los judíos deberían de empadronarse, censarse, para dar tributos al César. Y que la Biblia dice, según el Evangelio de Lucas, Jesús nace precisamente en ese decreto o en ese censo que ordenó Cirineo. Hoy documentación completamente ya respaldada 100% por las más grandes prestigiosas universidades del mundo, fue firmado entre lo que hoy se conoce como la tercera semana de diciembre y las primeras 2 semanas de enero. Si ese es así y coincide con la Biblia, porque la historia no contradice a la Biblia, entonces hace 2000 años nació para esta época que en aquel entonces fue en el calendario judío, conocido como el mes Kislev, que por cierto es profundo la coincidencia de este festejo de la fiesta judía de Hanukkah, que coincidió en esta ocasión, comenzó el día 25 del mes Kislev, que fue este domingo que pasó, y finalizan los 8 días de la fiesta de las luces este domingo 25 del mes Kislev. Pero, ¿por qué no hablamos de este tema? Este tema, un niño admirable nació. Interesante, porque a muchas personas que no les gusta el nombre de Jesús, sobre todo los satanistas y los ateos, y ciertos grupos religiosos fundados en Estados Unidos hace un poco más de 100 años, no tienen, ¿qué se puede decir? No les agrada el nombre de Jesús. Así es que no les agrada que se conmemore el nacimiento del personaje más extraordinario de la historia. Y lastimosamente sacan múltiples de argumentos para desestimar de que se mencione tanto el nombre del personaje más extraordinario que hace 2000 años intervino en la historia. Impresionante, porque el nacimiento de ese personaje cambió el mundo por completo.
Por eso es impresionante las palabras del profeta Isaías cuando dice, porque un niño nos es nacido. La palabra nacido habla de la humanidad del niño dado su divinidad. Hay miles, millones de niños que nacen y que han nacido. Pero el nacimiento de este ser, decía el profeta Isaías, es algo completamente divino. Es por eso que el mismo profeta Isaías dice, he aquí que la virgen concebirá. Ahora, ¿qué es virgen? Una mujer que no ha tenido, que no es casada, que no ha tenido relaciones. ¿Cómo una virgen sin tener contacto con un hombre podía quedar embarazada? Aquí el profeta habla que ese es parte del milagro del Altísimo, Dios Todopoderoso, que iba a ser. Aquí que la Virgen concebirá. Ese misterio extraordinario que lastimosamente el judaísmo hasta hoy en día no lo entiende, porque lamentablemente el liderazgo religioso de aquella época lo desechó, no lo quiso aceptar. De hecho, la historia que habla tanto el Evangelio Lucas como el Evangelio Mateo, de aquel momento de José mismo cuando toma a María como su esposa, sabiendo que ya estaba embarazada. El mismo José tenía sus dudas profundas de qué es lo que había pasado con María, hasta que el arcángel Gabriel se le apareció y le dijo a José, tranquilo José, en ningún momento María ha hecho algo indebido. María o Miriam en hebreo, lo que ella ha concebido es por obra y gracia del Espíritu Santo, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que aquí que la Virgen concebiría. A partir de aquel momento, José no tuvo la más mínima duda y aceptó que algo grande. Pero el liderazgo judío de aquel entonces y 2000 años después no lo sigue aceptando eso. Y por eso es un poco incoherente que algunos mesiánicos, que se autonominan mesiánicos hispanos, estén cuestionando el nacimiento de Jesús en base a las orientaciones. Recordemos que por misterio de Dios, el judaísmo no podrá entender este misterio hasta el periodo de la gran tribulación. El apóstol San Pablo dice, por ahora es necesario que ellos, dice, Dios endureció el corazón de ellos para que los gentiles fuesen salvos. Así que no esperamos recibir un respaldo total en este momento del judaísmo secular en cuanto al nacimiento de Jesús, e inclusive hasta en la fecha, porque no están interesados. Aquí en este caso tenemos que recurrir a la historia, porque como dije, la historia no contradice al Altísimo Dios Todopoderoso. Así es que cuando Isaías dice, porque he aquí que la Virgen concebirá, desde ahí, y al decir nacido, está hablando de ese nacimiento profundo de su divinidad. Es decir, no era uno como de los millones de niños que han nacido, producto de un hombre y una mujer. Este dice, es completamente diferente, porque un niño nos es nacido.
decir, algo que sucedió en una forma de divinidad. Y luego dice, admirable consejero. Mire los 4 títulos que le da a este niño el profeta Isaías. Admirable consejero. Admirable consejero es un nombre que quiere decir maravilloso consejero divino. Y vaya, porque el mismo Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 5, habla de ese precioso personaje que se hizo carne. Y se reposará sobre él los 7 espíritus. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Todo eso calzan, esos 7 espíritus que menciona Isaías capítulo 11, del 1 al 5, calzan a la perfección en el título de admirable consejero. ¿Cuánto no hemos sido bendecidos los que una vez tuvimos el privilegio de conocer a Jesús en nuestros corazones? ¿Y cuántos miles de millones a lo largo de estos 2000 años han sido profundamente bendecidos por las profundas palabras de ese admirable consejero? Que sus palabras hasta hoy en día siguen siendo vida, siguen siendo esperanza. Por eso ese título es algo digno de admirar y profundamente doloroso y vergonzoso que algunos evangélicos, en lugar de alegrarse que los mismos impíos quieren recordar el nacimiento de ese personaje extraordinario llamado Jesús de Nazaret. Precioso. O como le quiera llamar, Yeshua en hebreo, Jesus en inglés, o Jesús. El poder ha seguido siendo el mismo porque Él es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. El segundo título que le da el profeta dice aquí, Dios fuerte. Dios fuerte indica que es un guerrero poderoso, que sería alguien extraordinariamente poderoso. Todos los cristianos que están escuchando esto en algún momento han tenido momentos difíciles, momentos críticos en su vida. Algunos a punto de fracasar, de morir. Y todos se han levantado en el nombre de Jesús. Podremos recordar a miles de personas que han sido liberadas de posesiones demoníacas, al borde de destrucción, al borde de matarse, como el endemoniado Gadarea, que vivía entre los sepulcros. Y que Dios, ese poderoso Dios fuerte, llamado Jesús de Nazaret, los ha liberado. ¿Cuántos miles de evangélicos que podrían escuchar este programa podrían dar testimonio de haber sido sanados por un cáncer mortífero? Tal vez el que más a mí me impacta de todos ellos es, sin lugar a duda, el testimonio de Oscar Medina. Nuestro hermano Oscar Medina, el cantante. Dios no solamente lo sanó del primer cáncer mortífero, donde las estadísticas dicen que las posibilidades de sobrevivencia son prácticamente nulas, aquel que tiene cáncer cervical. Dios sanó total y absolutamente al cantante Oscar Medina de ese cáncer cervical. Y es sobreviviente de 3 cánceres. Si alguien puede hablar de que nuestro Dios es fuerte, ese es Oscar Medina. O miles de ustedes que están escuchando este programa. ¿Cuántos de ustedes, su niño, su niña, su papá, su mamá, un ser querido, ha sido milagrosamente salvado, sanado por ese Dios fuerte? Uno de los títulos que se le da a Jesús de Nazaret. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué palabra esa? Padre eterno. Describe al Rey y al Padre, quien provee y protege a su pueblo para siempre. Qué lindo. Para siempre. Tenemos esa certeza
esa convicción, ese momento cuando se nos apagan las luces en el túnel, ese momento cuando has quedado solo, cuando lo has perdido todo, cuando sientes que quedaste completamente solo. Allí, cuando ya no sientes el calor de un padre o de una madre, cuando todo se te ha ido. Aquí viene uno de los títulos que tiene ese glorioso Jesús en quien tú has creído y que lamentablemente muchos evangélicos se han dejado envenenar por tanto odio que cuando llega el mes de diciembre se enojan profundamente porque se mencione el nombre de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamarán sus nombres admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Isaías 40, versículo 9 al 11, Mateo 11, 27 al 30, nos dan esa referencia de lo que significa Padre eterno. Pero como le dije, toda aquella persona que ha pasado por momentos de depresión, por momentos de soledad, por momentos de aislamiento, nos podrá hablar de lo que significa ese Padre eterno, esa presencia cuando nos hemos arrodillado a la 1, 2, 3 de la mañana llorando ante su presencia y de momento hemos sentido esa consolación y nos levantamos de llorar con una paz profunda en nuestro corazón. No temas, yo estoy contigo. Adelante, no estás solo. Esas palabras a millones de personas nos han consolado. Porque ese es uno de los títulos de nuestro glorioso, precioso y maravilloso Salvador, llamado Jesús de Nazaret, Yeshua Nazareno. Por favor, no olvides en este mes de diciembre, en que se conmemora el nacimiento de hace 2000 años, de ese maravilloso niño que creció, que vivió en Nazaret, y que por cierto su nacimiento mismo estuvo lleno de peligro. No olvidemos, según lo que se estudia hoy en día, el nacimiento del Señor, por alguna razón, la situación hizo que el padre, en ese caso adoptivo, como fue José, Joseph en hebreo, la circunstancia, el avenimiento del niño mientras estaba encensándose en Belén, lo que indica que él era un hombre pobre, Joseph. Así que, dado las circunstancias, la época 2000 años atrás, donde la vida era de burros y de camellos, bajo la imposición de un imperio cruel y despiadado, es decir, las condiciones de vida eran bastante difíciles. Lo que sabemos es que Joseph era un carpintero, así que no le era difícil conseguir trabajo mientras él luchaba para que aquel niño que había nacido en Belén tuviese las fuerzas suficientes. Los expertos dicen que fue aproximadamente unos 2 años que él pasa en ese proceso en Belén. ¿Por qué? Por el estudio que se hace de la visita de los sabios del Oriente y de cómo Herodes el Grande indaga acerca de cuándo se le apareció la señal de la estrella a estos sabios que vinieron del Oriente. La caminata de más de 1,500 kilómetros para llegar en aquel entonces, cuando la vida era lenta, él calculó. Y es por eso que ordena la matanza de todo niño de recién nacido a 2 años. Y conocemos la catástrofe, la masacre que hizo
Herodes el Grande, tratando de eliminar inmediatamente en el nacimiento de aquel niño llamado Yeshua Nazareno. Y así en su niñez, en la protección de Dios, José y María, Miriam, salen huyendo hacia Egipto y se convierten en inmigrantes, que nos trae la remembranza de los millones de niños que tenemos inmigrantes en estos momentos en las fronteras. Así que José lo entendió, lo vivió, lo que significa ser un padre inmigrante. Pero demos el último título, Príncipe de Paz. Es el título más emocionante. En Isaías capítulo 2, versículo 4 también nos habla acerca de esto. Los capítulos 11, por supuesto, versículos 6 y 9. Y por supuesto, ¿qué más que Isaías 53? O Lucas capítulo 2, 14. O Romanos 5, 1. Nos habla de el niño es el verdadero príncipe, quien tiene el derecho de reinar y quien nos llevará a la paz. ¿Cuántos millones de personas encontramos la paz en medio de la tormenta cuando recibimos a Jesús en nuestro Señor y Salvador de nuestra vida? Los nombres dobles combinan aspectos de la divinidad de Jesús y de su humanidad. Juntos estos 4 nombres dobles afirman la naturaleza dual del Salvador. Él es Dios hecho hombre. ¿Por qué es importante decir esto? Porque hoy en día nuestros múltiples de evangélicos han sido engaratuzados o engañados, manipulados, malversados en las redes sociales, haciéndole creer que Jesús no es Dios, que Jesús es simplemente la primera criatura creada por Dios. Pero Isaías aquí nos lo muestra de esa manera. Dios, Padre eterno, Príncipe de paz. Y como dice otro de los títulos que dice Isaías, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Te has preguntado realmente en tu corazón, en lo profundo de tu corazón, quién es Jesús? Porque hoy en día, por las redes sociales, muchos están dudando de quién es Jesús. Algunos, como hago una anécdota de allá de Santana, California, de alguien que decía, no hay que mencionarlo de Jesús porque Jesús significa tal y tal, y comienzan a cometer errores garrafales. Y delante del rabino de Beverly Hills, le dije a aquel hombre, en los 15 años que fuiste pastor y que nunca supiste hebreo, ¿en qué nombre echaste fuera demonio en tu iglesia? ¿En qué nombre oraste por los milagros? Y no me vayas a decir que lo hiciste en nombre de Beelzebú. Aquel hombre, aquel pastor, que ahora se autodenominaba mesiánico, agachó la cabeza avergonzado. Le dije, no te pongas a blasfemar, a decir si es así o no es así. Si hay que decirlo solo en hebreo o si hay que hacer la transliteración en español que es Jesús o en inglés que es Jesus. No importa, su nombre es eterno y va a tener el mismo significado, y quienes mejor lo saben son los mismos demonios. Porque cuántos predicadores que me están escuchando hoy en día han hecho liberación de endemoniado en el nombre de Jesús, o han recibido sanidades de sus cánceres, y algunos hasta resucitados muertos en el nombre de Jesús. En los de inglés, en el nombre de Jesus. En otra palabra, que en estos momentos, este próximo domingo, donde miriadas de evangélicos se reunirán en las iglesias y recordarán el nacimiento
de aquel niño admirable hace 2000 años, que vivió entre nosotros, que creció hasta la edad de adulto. Su creencia dicen que es 33 años, y que a los 33 años fue a la cruz del Calvario, que murió muerte de cruz, derramó hasta su última gota de sangre, fue enterrado y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y se volvió a sentar sobre su majestad. Y tal como él dijo en aquella última aparición, el día número 40, he aquí que yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días. ¿Ahora entiende el título de admirable? Príncipe de paz, Padre eterno. ¿No es digno esos nombres preciosos de Él? Dios con nosotros. Porque hasta hoy en día Él está con nosotros. Nos escucha. Tenemos la certeza que nos escucha. Y tenemos prueba de ello. Porque nuestras vidas siempre han sido bendecidas desde que Jesús vino a nuestras vidas. Que este 25 de diciembre, toda esta semana que falta, por favor, pueblo evangélico, no sea para que blasfeme junto con los que odian todo este mes, como son los satanistas y los ateos, y este grupo sectario en Estados Unidos que nació hace un poco más de 100 años, que no soporta el nombre de Jesús. No seas parte tú, sobre todo tú, evangélico y pastor, que esté llena de, lamentablemente y tristemente, de mucha ignorancia, en lugar de estudiar la historia que no contradice a la Biblia. Por favor, no se enojen porque la gente exalta al personaje más extraordinario de la historia. Si no sé parte, y que este domingo hace 2000 años, dile a tus hijos, fuimos visitados por el admirable consejero, por el Padre eterno, por el Príncipe de paz, por el Dios entre nosotros. Eso, compártelo así.